Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo medir algunos componentes electrónicos usando el tester o multímetro. Trataré de ser lo más claro posible, ya que es muy importante a la hora de reparar artefactos electrónicos saber cuándo un componente está bien o está roto. No se vayan, que ya empezamos. Lo primero que necesitamos es conocer nuestro tester. Hay de dos tipos. Están los digitales, como este, y los analógicos. Son de este tipo que tienen aguja. Si vamos a hacer las mediciones con un tester analógico, debemos saber que las puntas estarán invertidas con respecto a los colores. La punta negra en ese caso será el positivo y la punta roja será el negativo. Si en cambio usamos uno digital, las puntas van a coincidir con su color. Ya les mostraré enseguida a qué me estoy refiriendo. Lo primero que vamos a medir es un diodo. Estos componentes tienen marcado el cátodo con una banda en el extremo del cuerpo del diodo y en buen estado conducen solamente en una dirección, cuando la polaridad es correcta. Bueno, con el tester en la escala de resistencia más baja, acá donde está el diodito, ponemos la punta negra donde está la banda y la roja del otro lado. Es de esperar una lectura entre 500 y 800. Ahora medimos con el analógico para que vean esto de que las puntas están invertidas. Ven que la lectura de continuidad la da con la punta roja donde está la banda, que en realidad es el cátodo del diodo. Bien, así que tener en cuenta que si van a medir con un tester analógico, las puntas siempre nos van a dar invertido con los colores. Nosotros vamos a seguir trabajando ahora con el tester digital. El diodo está bueno cuando actúa como en este caso. Puede estar abierto y no conducir para ningún lado o en corto y conducir para ambos lados. Vamos a probar este. Y vemos que conduce para ambos lados, está hecho pelota. Bueno, ahora que sabemos cómo medir diodos, vamos a medir transistores. Hay varios tipos de transistores. Vamos a empezar por los transistores más comunes. Y bueno, a un transistor lo podemos considerar como si fueran dos diodos unidos por el mismo electrodo, cátodo con cátodo o ánodo con ánodo. De esta forma nos van a quedar tres puntas, dos extremos y la unión, que bueno, esa unión vendría a ser la base, y los extremos el emisor y el colector. Algo como se ve en esta figura, por ejemplo. Es una analogía, nada más, no quiere decir que sea el colector ni el emisor ni la base, sino que se mide exactamente como esto. Si el transistor está bien, con una punta en la base, vamos a medir las otras dos puntas y pueden no conducir ninguna de las dos o conducir ambas. Si ambas conducen y la punta que está en la base es la negra, o sea la negativa, tendremos un transistor PNP. Por contra, si cuando ponemos la punta en la base roja tenemos continuidad para los otros dos lados, tendremos un transistor NPN. Es decir, que no solo sabemos si el transistor está bueno o no, sino que además sabemos qué tipo de juntura tiene. Siempre entre el emisor y el colector no debe conducir de ninguna forma, excepto en algunos transistores como los de salida horizontal de televisión, que llevan un diodo interno entre colector y emisor y además una resistencia entre la base y el emisor. Por eso siempre es conveniente acompañar con las mediciones la hoja de datos del componente. Bueno, para eso está Internet. Tenemos que poner el número del transistor, datasheet y buscamos. Bien, ahora vamos a medir algunos otros transistores para que vean. Este, por ejemplo, es un NPN, que está bien.
mide solamente en ese sentido, hacia el otro no mide, y entre colector y emisor no hay continuidad. Este otro es un PNP, que también está bien. Y bueno, este otro es un transistor quemado. Como ven, hay continuidad, marca 0 de resistencia entre sus patas. Bueno, este es un transistor que no sirve. Bien, ahora les voy a mostrar cómo medir un MOSFET, que es un tipo especial de transistor. Los MOSFET no tienen colector, base y emisor, sino que tienen un gate, un drain y un source. También hay de dos tipos, según el tipo de juntura. Están los canal N y los canal P, canal negativo y canal positivo. El terminal central generalmente es el drain y está en contacto directo con la parte metálica que lleva el agujerito donde lo vamos a fijar al disipador. Bueno, veamos cómo se mide. Para medir, lo primero que haremos será poner en cortocircuito todas las patas. Luego, la punta negra en el drain, o sea, en la chapa metálica, y la punta roja la vamos a poner en el source, que es la de este costado. Nos va a dar una lectura de resistencia más o menos alta. Ahora, sin levantar la punta negra, con la punta roja tocamos el gate. Lo que hacemos es gatillar el MOSFET de esta forma y ahí tenemos que la resistencia ha bajado drásticamente. En este caso, este MOSFET está correcto. Para volver a resistencia alta, lo que hacemos es colocar con la punta negra que tenemos colocada en la chapa, gatillamos el gate y volvemos a su estado y vemos que nuevamente está con resistencia alta. Si queremos volver a gatillarlo, con la punta roja tocamos el gate y vemos que nuevamente baja la resistencia. En el caso de los MOSFET canal P es lo mismo, solo que con las puntas invertidas. La punta roja va en la chapa y la negra va en la pata derecha. No tengo un MOSFET de este tipo a mano para mostrarles ahora mismo. Bueno, con estas simples medidas podemos analizar muchos semiconductores que son muy comunes en equipos electrónicos. Recuerden siempre consultar la hoja de datos del elemento, o al menos el pinout, o sea, para saber dónde están, cómo están distribuidas las patitas. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido, y si fue así, espero el me gusta y compartir. Si no están suscritos a mi canal, es el momento de hacerlo ahora picando en el logo que indica la flechita. También podés colaborar con el canal picando donde dice unirse y ser un miembro VIP. En ese caso te agregaré a un grupo de WhatsApp donde te daré una atención un poco más personalizada. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que adivinar qué era este aparato. Bueno, se trata de un antiguo cardioscopio. Los primeros en arrimar, porque tampoco fue exacta la respuesta, fueron Jorge Amigo, Esteban Quito y Dante Aguilera. Y el primer comentario fue de Cristian Bejo. Les mando, bueno, a los cuatro un muy especial saludo y muchísimas gracias por participar y estar siempre ahí hasta el final del video.
La trivia de hoy también es una colaboración de NIO, de Nicolás Ivano Campo. Y bueno, pongo un par de fotos porque esta me parece que va a ser difícil. Así que bueno, pero acá hay mucha gente que sabe mucho, así que no voy a decir más nada porque por ahí me equivoco. Si tienen objetos extraños en sus hogares y quieren colaborar con esta sección, pueden enviarme las fotos o los videos a mi cuenta de Facebook o al correo que figura en el canal donde dice más información. Recuerden que deben ser fotos propias, no vale sacar de internet. Igual les estaré muy agradecido si colaboran con las traducciones y los subtitulados. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.